Estimadas compañeras y compañeros, estudiantes del doctorado en educación de la Universidad Bolivariana de Venezuela, para mí es un inmenso honor haber recibido su invitación para participar en este encuentro de cierre de la unidad curricular Educación Emancipadora, Pedagogía Crítica y Educación Popular Liberadora bajo la conducción del doctor Ramón Moreno. Son tiempos difíciles en los que se suspendió brevemente el ajetreo que caracterizó a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Quedó expuesta la fragilidad del ser humano y se detuvo la vida que conocíamos. Pero ¿quién puede frenar durante mucho tiempo el movimiento si el movimiento es condición natural de la vida? Es así que en Venezuela mantuvimos la educación en todos sus niveles y ese doctorado en educación que durante su primer semestre nos reunió en el Salón Rojo de nuestra Universidad Bolivariana de Venezuela junto al Programa Nacional de Formación de Educadores, la especialización en docencia universitaria, la maestría en educación y el postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano. En el año 2020 se abrió paso en Internet y quedó abierto a la participación masiva. De manera que en el tercer semestre nuestro cuerpo de estudiantes organizó esta clase de cierre honrando al magisterio venezolano, latinoamericano y caribeño, especialmente en el natalicio del apóstol de la libertad, el gran maestro José Martí. Mis palabras serían insuficientes para describir la importancia y la vigencia del pensamiento de este viajero que, sin quitarse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni dónde se dormía cuando llegó a Caracas, sino que en primer momento rindió honores al padre Bolívar. Pero sí quiero ofrecer, en palabras del maestro, una muestra de la importancia de su estudio para la comprensión profunda y compleja del presente, que es compromiso de quien asume la formación doctoral. En este año bicentenario de la gesta heroica de Carabobo, que nos invita a recordar el pasado para preparar un mejor futuro, hace unos días, científicos venezolanos patentaron un fármaco para el tratamiento de la enfermedad por coronavirus causante de la pandemia global. Y nuestro presidente llamó cariñosamente al compuesto las gotitas milagrosas del doctor José Gregorio Hernández, en reconocimiento a esa profunda espiritualidad venezolana. Pero esto fue causal de burla para algunos que desconocen todo el esfuerzo científico detrás de este logro farmacéutico. Igualmente, un grupo de académicos, más reactiva que reflexivamente, se apresuraron a emitir comunicados ante un supuesto cierre de las carreras humanísticas por no verlas en la apariencia, en primer orden, por no notarlas dentro de las ofertas académicas prioritarias para el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que desde luego asume darle mayor importancia, dadas las condiciones de esta época y de este tiempo, a las áreas científico-técnicas. Pero quienes desprecian la espiritualidad, ahora se preguntan, ¿por qué no se priorizó la teología? Quienes nos dicen, basta de historias, ahora se quejan porque el estudio de la temporalidad no encabeza la lista de la formación de profesionales. Olvidan que en la planificación de políticas públicas, cuando se priorizan unos aspectos, no se desatienden los otros, ni se olvidan o anulan, sino que simplemente lo priorizado se revisa con mayor detalle y cuidado, porque es vital para avanzar en todo lo demás. En el caso de la educación en particular, parecieran desconocer la recomendación práctica de su excelencia el libertador Simón Bolívar, quien recomendaba para la educación de su sobrino Fernando Bolívar que se comenzara con lenguas vivas. Luego habría tiempo para el latín. El conocimiento geográfico desde su entorno. Las ciencias desde el contacto con la naturaleza. Y que la mecánica y la técnica y hasta el baile fueran prioritarios, porque para la lectura de los clásicos ya habría tiempo.
Si eso recomienda su excelencia para sobrino, para su excelencia el libertador, para su sobrino, ¿no será también válido para nosotros, para los hijos de Bolívar, sobremanera en el siglo XXI, con todas sus dinámicas y complejidades? Entonces comparto con ustedes un breve artículo periodístico del apóstol José Martín, publicado en septiembre de 1883, titulado Educación Técnica. ¿Cómo no hemos de ver con placer que aquello, porque la América desde hace meses aboga, está siendo hoy confirmado por la calurosa discusión y atención especial de los más notables periódicos de industria, mecánica y comercio de los Estados Unidos? Se han hecho dos campos. En el uno, maltrechos y poco numerosos, se atrincheran los hombres acomodados y tranquilos, seguros de goces nobles y plácidos que les dan derecho de amar fervientemente el griego y el latín. En el otro, tumultuosos y ardientes limpian las armas los hombres nuevos que están ahora en medio de la brega por la vida y tropiezan por todas partes con los obstáculos de la educación vieja en un mundo nuevo que acumula en su camino y que no tiene más que hijos y ven lo que viene y quieren libertar a los suyos de los azares de venir a trabajar en los talleres del siglo XIX con los útiles rudimentarios e imperfectos del siglo XVI. De todas partes se eleva un clamor, no bien definido acaso ni reducido a proporciones concretas, pero ya alto, imponente y unánime. De todas partes se pide urgentemente la educación científica. No saben cómo ha de darse, pero todos convienen en que es imprescindible e improrrogable que se dé. No hayan remedio al mal todavía, pero ya todos saben dónde reside el mal y están buscando con vehemente diligencia el remedio. Bradstreet, el más acreditado y sesudo periódico de Hacienda y Comercio de Nueva York, publica Mechanics, el más leído por los que se dedican a las artes del hierro. The Iron Age, la Edad de Hierro, excelente revista de los intereses mecánicos y metalúrgicos de los Estados Unidos, abogan en este mes de agosto con vivísimo empeño porque se haga de manera que llegue a ser general, común, vulgar la educación técnica. El orador, en una fiesta de universidad de estas muy animadas en las que los colegios celebran en junio su apertura de cursos, dijo algo semejante a esto. En vez de Homero, Haeckel. En vez de griego, alemán. En vez de artes metafísicas, artes físicas. Y esta demanda es hoy como palabra de pase y contraseña de la época. En todo diario bueno y notable revista. Se sabe de hecho que basta a decidir la contienda de cada 100 criminales encerrados en las cárceles, 90 no han recibido educación práctica. Y es natural. La tierra llena de goces enciende el apetito. Y el que no ha aprendido en una época que solo paga bien los conocimientos prácticos, artes prácticas que le produzcan lo necesario para satisfacer sus apetitos, en tiempos suntuosos, fácilmente excitados, o lucha heroica e infructuosamente, y se muere triste si es honrado, o se descorazona y mata si es débil, o busca modo de satisfacer sus deseos si estos son más fuertes que su concepto de virtud en el fraude y en el crimen. Mal pelean los reclutas novicios en las batallas contra los veteranos aguerridos. Quien ha de batallar ha de aprender muy de antemano y con suma perfección el arte de las armas. Se siente la necesidad, pero no se da aún con el remedio. Ya Inglaterra ha nombrado sus comisionados reales para el estudio de la educación técnica y ha establecido muy fructuosas escuelas científicas, pero que haya escuelas buenas donde se puede ir para que haya escuelas buenas donde se puede ir a aprender ciencias no es lo que ha de ser. Que se trueque de escolástico en científico el espíritu de la educación. Que los cursos de enseñanza pública sean preparados y graduados de manera que desde la enseñanza primaria hasta la final y titular,
la educación pública vaya desenvolviendo, sin merma de los elementos espirituales, todos aquellos que se requieren para la aplicación inmediata de la fuerza del hombre a las de la naturaleza. Divorciar al hombre de la tierra es un atentado monstruoso, y eso es meramente escolástico, ese divorcio. A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven en la naturaleza y a las mujeres que viven en la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza. Esas son sus alas. Y el medio único de ponérselas es hacer de modo que el elemento científico sea como el hueso del sistema de educación pública. Que la enseñanza científica vaya como la savia en los árboles, de la raíz al tope de la educación pública. Que enseñanza elemental sea ya elementalmente científica. Que en vez de la historia sagrada se enseñe la formación de la tierra. Eso piden los hombres y las mujeres de esta época a grandes voces. Armas para la batalla.